Este tema realmente es apasionante, el tema de la alimentación. Les cuento que en mi trabajo como clínica he tratado muchas personas con algunos trastornos alimenticios y es fuerte porque en este proceso de darse cuenta de dónde vienen los problemas, ¿cierto? Eh, hay mucha ilusión dando vuelta. ¿M? Y desde mi experiencia ya puedo decir que ha sido duro para mí darme cuenta lo agarradita que estoy a la forma de las cosas. ¿Ya? Yo creo que eso te pasa Y solo a ti, Andreina. Al resto, claro, y como yo creo estar, ¿cierto? En mi mente solita ahí, sin nadie más que me acompañe. Eh, bueno, eh, sí, los trastornos alimenticios tienen una peculiaridad bien importante que todos, yo diría todos, sí, los trastornos alimenticios, ya se me sé la obesidad, la anorexia, la bulimia, ya todos los trastornos alimenticios tienen una base, ¿cierto? Desde el mundo, porque vamos a hablar desde el mundo, ¿cierto? Y desde lo que nos plantea el curso. Desde el mundo tiene una explicación que puede ser muy psicoanalítica en algunos casos, ¿ya? Dependiendo como de la línea teórica que el psicólogo se adscriba, ¿ya? Eh, y bajo esa perspectiva, podríamos decir que todos estos trastornos tienen una base depresiva, ya tienen una base como de depresión. Y en esa depresión, ¿cierto? No, lo que va sucediendo es que la persona quiere tratar de salir de esa depresión, pero no puede. Y todas las ofertas que va a recibir del mundo para poder salir de esa depresión, lamentablemente van a ser superficiales, o sea, va a estar un tiempo bien, ¿ya? Y después va a volver es como a funciona la tener, magia, ¿no? sí, exactamente, exactamente. Y sí, que antes que proseguir, ahora que he dicho magia, antes de proseguir tú, perdón. ¿Quién no conoce un curso de milagros? ¿Hay alguien que no lo conozca o no lo haya estado practicando, leyendo, lo que sea? Todos los conocemos, parece, los que estamos aquí Todo, parece sí, que todos los conocemos, eso. ¿cierto? Vale, vale. Sí, Vale, vale, para que... claro, porque nosotras con Desi conversamos de qué, por qué nos nace, ¿cierto?, este deseo de querer hablar acerca de la alimentación y de la culpa, o sea, como dos cosas que están relacionadas de alguna manera, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que ambas, así como lo explicaba, ¿cierto?, en el post de nuestro encuentro, ambas tenemos experiencias con respecto a trastornos alimenticios, ¿ya? Eh, y darse cuenta de que hemos estado en la forma de las cosas más que en el contenido de las cosas, ya es fuerte porque te empiezas a dar cuenta de cuánta inversión tienes en el mundo, ¿ya? Entre más sufrimiento hay, más inviertes en el mundo y más, entre comillas, fabricas tiempo, fabricas historias, fabricas explicaciones e interpretaciones de por qué las cosas son como son. Y lo que nos plantea el curso es ir como a la causa original de nuestros problemas, de lo que nosotros consideramos que son nuestros problemas, como por ejemplo un trastorno alimenticio. Mi relación con el objeto, que sería la comida, es X. Ya, yo me relaciono, por ejemplo, con la comida de manera compulsiva. Entonces, como, ¿ya? Y engordo, 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 engordo. O como y después voto, que es la bulimia, ¿ya? O la anorexia, en donde yo no tengo deseo de comer.
anulé ese deseo de comer, ¿ya? Y no quiero comer porque tengo miedo a engordar, miedo a no llenar una expectativa y un estereotipo de cómo el cuerpo tiene que ser en este mundo. Finalmente, todas las interpretaciones que yo voy a tener de las cosas que me pasan con respecto a mi relación con la comida, ¿ya? Van a llegar al mismo punto en que siento un profundo miedo. Siento un profundo miedo a la unidad. Miedo finalmente a Dios, ¿ya? Y lo tapo ¿con qué? Lo tapo con esta depresión, ¿cierto? Lo tapo con esto, ¿cierto? Que me tiene entretenida de cómo solucionar mi problema de peso, ¿ya? Cómo querer abuenarme con la comida, cómo querer relacionarme mejor con la comida, ¿ya? Y yo estuve meditando mucho acerca de esta relación que yo tengo con la comida y siento que mucho de esa relación que tengo hoy día con la comida tiene que ver con la historia que me cuento. ¿Ya? Con la historia que me cuento de, por ejemplo, se me vienen recuerdos, se me vienen imágenes de cuando era chiquitita y mi mamá en su infinito amor que tenía por mí, creyendo que a mí me faltaba algo, ¿cierto? Me daba mucha comida y me daba a comer cosas que a mí no me gustaban, ¿ya? Entonces, ahí nace como, por así decir, una primera resistencia en mi relación con la comida y fue fuerte darme cuenta de ese recuerdo y de cómo invierto culpa ahí. Entonces la culpo a ella de, mira lo que me hizo mi mamá, ¿ya? La culpo a ella de mi dificultad, ¿cierto?, con respecto a la comida, por ejemplo. No sé si estoy... No, no, Jessy, no, ¿qué tú cuenta opinas tu tú? historia, tú cuéntala. Ya que me lancé a contar mi Ahora que no te historia. está escuchando nadie, tú cuéntala. Exacto, nadie me está escuchando, así que puedo contar todo lo que quiera. Y bueno, de ahí fui creciendo, ¿cierto?, en este mundo, en este tiempo y en este espacio, con este personaje de Andreina, sintiéndome gorda en circunstancias que no lo era, ¿ya? Sintiéndome algo que no era. Y cuando me empecé a dar cuenta que tenía esa sensación con respecto a mi cuerpo, fue súper duro para mí. Y yo era muy chica, estoy hablando, no sé, de 10 años, puede ser, que ya empecé a tener, o antes a lo mejor, ya empecé a mirar mi cuerpo, ¿cierto? Como con rechazo, rechazar mi cuerpo, rechazarlo. Sentir que no me gustaba, sentir que estaba, que no era lo suficientemente delgada, ¿ya? Entonces me miraba el cuerpo y yo decía, no me gusta mi cuerpo, me siento rara, me siento extraña con mi cuerpo. Ahora que estoy mirando desde el curso, entiendo que de dónde viene ese rechazo al cuerpo, que era mucho más profundo de lo que yo veía en ese tiempo, ¿ya? Eh, y fui construyendo esta identidad, ¿cierto?, de cómo mi cuerpo tenía que ser. ¿Para qué? Para ser amada, para ser vista, ¿ya? Que es toda una línea dentro de la psicología en donde nosotros observamos que la paciente, ¿cierto?, tiene anorexia, ¿ya? Porque ella quiere ser vista y no es vista por su familia, ¿ya? Esa es como la explicación psicológica que la disciplina de nuestra carrera da con respecto a la anorexia, ¿ya? Esta persona, eh, en el fondo, adelgaza, adelgaza, adelgaza porque quiere desaparecer, ¿ya? En el fondo de su ser quiere desaparecer, pero a la vez quiere que la vean como desaparece, ¿ya? Entonces es como una llamada que hace esta niña a los padres y les dice, hey, obsérvame, mírame cómo yo estoy desapareciendo y tú no haces nada. Tú no haces nada por mí. No me cuidas, no me quieres, no me amas entonces, ¿ya?
Entonces, de a poco, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos a una persona que tiene anorexia en nuestra clínica, entendemos que hay un profundo miedo ahí, un profundo miedo a ser amada, ¿ya? Un rechazo profundo, ¿cierto?, a la experiencia corporal en este mundo, a tener una experiencia de cuerpo en este mundo, ¿ya? Y el deseo de el no deseo, se anula en la anorexia, se anula el deseo. Entonces la persona, la chica, generalmente se da más en niñas, rechaza la comida, ¿ya? Y no quiere, y no quiere, y no puede comer. Y es muy duro para una niña que tiene anorexia. No sé si ustedes ubican a esta niña, la cantante de... Ay, ¿cómo se llama? Una niña que fue como la que puso en la historia el tema de la anorexia. Que canta muy lindo. Close to You. Estoy Ay, acordándome de la canción. Dan, 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 tararararán. ¿Cómo se llama? Na, 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 tun, 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 tarara. Just like me, sí. they long to be close to you. ¿La ubican o no? ¿Alguien la ubica? ¿Cómo se llama ella? El grupo se llama The Los car- Carpenters. The eso. Carpenters. The Carpenters. Bueno, The Carpenters, ella, mira cómo aparece, aparece, aparece ella. Ella murió de anorexia, ¿ya? Entre comillas, murió en el mundo, ¿ok? Ya. Ella falleció de esta enfermedad y ella era muy delgada y tenía esta enfermedad y cuando ella muere, como que el mundo sí, ¡pah!, aparece esta enfermedad. Nadie la había visto antes, nadie había visto el tema de la anorexia, ¿ya? Entonces, si nos ponemos desde el curso, ella cumplió su función porque en el fondo se pudo visualizar un problema para buscar la solución, ¿ya? Que dentro del curso, ¿cierto? La solución es la unión a Dios, la unión a la fuente, la unión al amor que realmente uno es, ¿ya? Pero que lo tenemos completamente olvidado en nuestra mente. No recordamos. Estamos viviendo un sueño, somos el soñador y no recordamos la fuente, ¿ya? Eh, a mí me impactó mucho esa noticia cuando ocurrió la muerte de ella. Me sentí muy identificada con su proceso de enfermedad que ella transitó. Y aparte que tenía una voz maravillosa, una dulzura, su voz muy linda. Y cuando nosotros tenemos a una persona que tiene esta dificultad tan profunda con el cuerpo, con la alimentación, nos tenemos que hacer ciertas preguntas, ¿ya? Ciertas preguntas. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿cómo esta familia no ve a esta hija? ¿Cómo no la ve? ¿Ya? ¿Por qué no la ve? ¿Ya? Y amorosamente, ¿ya? Los psicólogos, con mucha paciencia, hay que decirlo, eh, intentamos conectar a esta persona nuevamente con el deseo de comer, nuevamente con ese deseo de alimentarse, de nutrirse, ¿ya? De cuidar lo más concreto que tenemos en este mundo, que es nuestro cuerpo. Eso es lo más concreto que tenemos. De hecho, es la expresión concreta de la mente, la aparición del cuerpo, ¿sí? Me gusta hacer así, no sé por qué. Y Porque esto es bueno, lo que dura el cuerpo, así. esto es lo que dura, sí. Esto es lo que dura el instante santo, chiquilla, para que vayamos entendiéndolo. ¡Pum! Se acabó. Acaba lo que se daba. Se acabó el juego. Bueno, entonces, eh, bien, este mundo, vamos a, como a ponerlo más en el plano del curso. Este mundo es el mundo de la forma, ¿sí? Es el mundo percibido, es lo que yo percibo, ¿cierto? Percibo este computador, percibo este vaso, ¿cierto? ¿Ya? Y se podría decir
voy a poner muy, muy metafísica. Te podría decir que este vaso tiene la esencia de todo el universo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, le quito la forma a esto, ¿qué es lo que queda? La esencia, ¿sí? Bueno, eso se aplica a todas las cosas, incluido nuestro material emocional que aparece, que es menos intangible, ¿cierto? Pero que también pertenece al mundo perceptual, ¿ya? Entonces, lo que nos invita este curso, el curso de milagros, es a ver las ilusiones, seguir en este mundo perceptual, seguir viviendo, teniendo una vida normal, un trabajo, un marido, ya las que tienen marido, ya, unos hijos, las que tenemos hijos, ya, eh, pero un mundo perdonado, un mundo en donde la percepción se empieza como a unificar, ¿ya? La percepción empieza a unificarse. Entonces, no es que yo voy a dejar de ver cuerpos, ¿ya? O ver mi cuerpo, ¿m? Sino que lo que yo vaya viendo afuera o adentro de mí, en mi mundo emocional, en las cosas que me pasan, en mis emociones, mis miedos, mis rabias, mis culpas, todo lo que siento, ¿ya? Esa emocionalidad, que también es el mundo ilusorio, todo eso lo voy a empezar a unificar a través de una herramienta que nos da el curso, que es el perdón, ¿ya? Pero no es el perdón del mundo como se concibe, que yo te perdono, hermanita, porque así entonces tú eres buena. No, 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 no tiene que ver con ese tipo de perdón del mundo. El perdón del curso es un perdón no dual, en donde yo dejo de ver la ilusión y veo la esencia, veo el contenido y dejo de ver la forma de las cosas. Me voy hacia el contenido de las cosas, la esencia de las cosas. ¿Mm? Y claro, en este mundo está todo al revés. Está todo al revés, ¿ya? Y está el poder de la mente del Hijo de Dios que fabricó un mundo para esconderse de Dios, para esconderse del amor, para esconderse de lo que le da mucho miedo a este Hijo de Dios, que somos todos nosotros y cada uno de nosotros, ¿ya? En una sola mente, ¿sí? Hay una sola mente que es el Cristo, es el Hijo de Dios, ¿ya? Y esa mente, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a trabajar con el curso y empezamos a unirnos a otras personas que casualmente también están estudiando el curso, ¿ya? Esas son las buenas, ¿eh? Esas irán al Eso, cielo. exacto. En ese momento, ¿cierto? Empieza a ocurrir como que se empieza a unificar la percepción, ¿ya? Y ya escucho lo que me está contando alguien, ¿cierto? Pero en mi mente estoy unificándome, en mi mente estoy perdonando, ni siquiera tengo que decirle, te perdono hermano porque tú estás equivocado, ni siquiera tengo que decirle, oye hermanito, mira, ¿sabes qué? Parece que, parece que te estás equivocando en esto, porque no es así como tú crees que como son las cosas, ¿ya? Ni siquiera tengo que hacer eso, porque basta con que yo piense, ¿ya? Piense y vea la ilusión en él y diga, eso que estoy viendo no es real, ¿ya? No es real, no es la realidad. Aunque el mundo va a estar siempre insistiéndome en que esto es real, que lo que está afuera es real, que la percepción es algo real. Y nació, ¿cierto?, este deseo genuino, inspirado de Desi y mío, de compartir con Otra vez. ustedes a través de nosotros, a través, ¿cierto?, de estos cuerpos, de ser realmente útiles y ayudarnos entre todos a unificar esa percepción, ¿cierto? Y irnos de la forma al contenido de las cosas.
desde el mundo perceptual, que todo lo que veo, ¿cierto?, a la esencia de lo que realmente soy. ¿Mm? Y es un camino que yo lo puedo transitar difícil o lo puedo transitar un poco más fácil, ¿ya? Y puede ser muy divertido además, si yo lo decido así, ¿ya? Si yo quiero, ¿ya? Hacerlo divertido. Pero nos gusta sufrir, ¿no? Uf, Nos gusta martirizarnos. nos Decir, ¿ves? encanta. ¿Ves cuánto sufro? Y ahí con el látigo simbólico, Ujú. ¿ves? Y el curso es muy tajante, ¿no? Dice que cualquier manifestación de síntoma o enfermedad, teniendo en cuenta que la única que está enferma es la mente, es nuestra creencia y nuestro resentimiento profundo, muy oculto de decir, hermano, por ti muero, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa que dicen los católicos, ¿no? Con todo el respeto, Ujú. pero Sí, la verdad es que sí, la Iglesia Católica nos ha hecho, o sea, nos ha hemos sido hecho a parte través de de, ella, sí, 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 lo hemos hecho nosotros mismos en realidad, sí, que sí, ellos nos sí. hayan hecho algo. Nadie nos ha hecho nada en realidad. Si Esa es la miramos más verdad de última fondo, ya. yo- la verdad última es que nadie nos ha hecho nada y somos nosotros mismos los que nos hacemos todo. Por eso es que cuando le haces algo, entre comillas, a un hermano, ¿cierto? No sé, fuiste poco amorosa con él, fuiste dura, fuiste crítica, te lo estás haciendo a ti misma, porque es una sola la mente la que se está conociendo a sí misma, es una sola, no son varias mentes, no, ni 14.000 millones de mentes como los habitantes de este planeta. Bueno, 14.000 millones, creo que vamos por 8, ¿no? No sé cuánto, no, perdón, 14.000 millones. No 14 pasa. mil millones de años, mira cómo se me confundió, 14 mil millones de años de historia aparente, pero somos 8.000 millones, sí, tienes No razón. pasa nada. Uno más, uno menos. ¿Qué más da, dices tú? Sí, yo creo que, a ver, es lo que acabas de explicar, ¿no? Como tenemos el velo del olvido, claro, nosotros aquí aparentemente nuestro inicio comienza con el nacimiento. ¿Y con qué nazco? Con un cuerpo. ¿Dónde nazco? Entre más cuerpos. Y uno se presenta como mamá, otro como papá, si hay hermanos, si hay primos, tíos, etcétera, abuelos, abuelas. Y poco a poco, desde niños ya vamos conociendo el mundo de las formas. Al principio no tenemos esa categorización mental de esto es lo otro, pero vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, muy, muy rápidamente yo creo que nos damos cuenta de que dependiendo de qué uso le damos a esto, vamos a agradar más o menos, nos van a querer más o menos, o al menos esa será nuestra percepción. Tendremos más o menos atención de, sobre todo de papá y mamá o de los que nos cuidan y luego se extrapola al colegio, agradar a la maestra, ese por ejemplo era mi caso, ser como en la medida posible perfectos o extrapolarnos a la otra, al otro polo, digamos al polo opuesto, y ser el más rebelde, la más rebelde, pero también estamos llamando la atención porque también nos sentimos faltos de amor. Entonces, todo el mundo que viene de este mundo piensa que es un ser autónomo, individual y carente. Por lo tanto, es verdad que hoy nos vamos a centrar en el tema de la alimentación, pero se extrapola absolutamente todo, tal como hablamos del sexo hace un par de semanas, creo que fue. Obviamente nos centramos en creencias y demás y el valor que le damos al sexo, pero básicamente es lo mismo, porque la jerarquía de ilusiones y toda esa variabilidad de ilusiones la hemos inventado nosotros. Entonces, claro que con este yo, pues, bueno, quizá voy a emitir un juicio ahora, pero porque están cambiando mucho las cosas, pero sobre todo las mujeres, ¿no? De hecho, fijaros, creo que solo hay un chico y está otro intentando entrar. O sea, quieras o no, las mujeres desde muy Sí, chiquitas nos ponemos ese tenemos más peso carga, sí. de, eh, um, de ser bonitas, de ser guapas, de Ujú. atraer, ¿no? Y yo también, desde muy corta edad, bueno, a mí me llamaban ¿cómo me llamaban?
como la modelo, ¿no? Las La propias profesoras. princesa. Sí, sí, no, y la modelo, es decir, mis propias profesoras. Claro, yo vivía en un pueblo y éramos yo y ¿Ya? mi prima, solo nosotras de un pueblo pequeño, íbamos a la ciudad, todos de ciudad. Entonces, claro, para también llamar la atención ahí, pues claro, Ajá. Desi iba con un modelito diferente cada día. Entonces llamaba la Mm. atención, y encima era buena estudiante, era como la niñita perfecta. Pero claro, con todo el peso que me estaba poniendo yo de ser la niñita perfecta, porque vete tú a complacer a todo el mundo. Y luego las Exacto. expectativas que se crean de ti, pero porque también ese es el juego, ¿no? Ves lo que quieres ver. Y ahora Ajá. aparentemente estoy hablando de una niña y decimos, ay, pobre niña desde pequeña. No, no, es la mente que sueña ser una niña. Ahí tenemos que ser honestos. Entonces, eh, se pone una serie de expectativas que algunas aparentemente se pueden cumplir y otras nunca, que pesan muchísimo. Y entonces yo también recuerdo mira, estaba comentando el otro día con una amiga, no sé qué programa debo tener del árbol genealógico, pero yo desde los 3 añitos, mira, los 3 añitos, ¿Ya? 13, en la guardería, empecé a ligar. Y claro, me di cuenta que si llevaba así el pelo aquí con no sé qué y la faldita rosita de no sé de cuánto, pues yo pensaba que, y me acuerdo, yo tengo muy buena memoria, para bien o para mal, y yo pensaba que, y sentía que así pues me hacían más caso, y los chicos también. Y ya todo era un Ajá. drama, ya hablaremos de las parejas. Bueno, de hecho, José y yo estamos preparando un taller el 24 de octubre, ya publicaremos. Pero bueno, ya todo era un drama, ¿no? Y este no me hace caso, y recuerdo que un par de hermanos, a mí me gustaba el hermano y al otro le gustaba, pero este no. O sea, un drama que bueno. Entonces eso, que vas aprendiendo a cuál es la mejor forma, como una fórmula de yo agradar a los demás. Y ahí empiezan Complacer. a... Sí, 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 sí. Entonces, claro, el cuerpo es como muy importante. Mm. No solo la apariencia física, sino lo que haces, tus logros, tus metas, tus estudios, quién vas a ser. Y entonces que eres, claro, porque te piensas que eres un yo, me pienso que soy un yo, y entonces quiero hacer lo mejor de este yo. Entonces somos, como digo yo, como nos convertimos como en agujeros negros. Venga, vamos a chupar, que digo yo, de todos. Vamos a coger. Bueno, coger creo que por ahí significa otra cosa, pero a llenarnos, ¿no? Sí, sí. Y nunca es suficiente. Y claro, ¿cómo nació Desi? Pues eso, con el sentimiento de que haga lo que haga, nunca es suficiente. Nunca es Lo suficiente, cual, sí. lo cual realmente está diciendo, sea como sea, no soy suficiente. Yo no Ujú. soy suficiente. Sí, Y darse cuenta de cuántas creencias conforman todo esto y cuál es la base, desde dónde emerge esta sensación, porque, jolín, siempre vemos la excepción a la regla. Igual vemos, ahora porque vivimos en una época que se adora, ¿no? A lo delgado, a los tal, pero esto es cuestión de culturas, es decir, y de épocas sobre todo, porque hace, ¿cuántos? ¿100 años? ¿200? ¿No llega? Pues si vemos todos los cuadros, las mujeres eran mujeres grandes. Y esto era lo ujú, bueno. ¿Por qué? Porque tenían dinero. Lo delgado no era bueno, no era bonito. Era signo de pobreza. sí. Entonces, dependiendo del momento en el que estamos, va a pasar una cosa u otra. Ver el origen de todo esto y ver que la raíz de eso es que yo me he identificado con un yo falso y que haga lo que haga con el yo falso, nunca va a ser suficiente, tela. Tela. Y Ahí es la, tenemos es tela la para el raíz ego. de la liberación, es la llave, digamos, de la liberación. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, en cuanto a la comida, ¿no? Pues es muy curioso, mira, lo he hablado con José muchas veces y de verdad que sigo sin entenderlo desde obviamente, pero sí que veo el sentido, obviamente. Eh, Os puedo prometer que yo estaba muy delgada, de pequeña, ¿eh? A los 10 11 años, 10. Estaba muy delgada, tengo fotos que corroboran. Y a pesar de eso, recuerdo una vez que mi tío, el hermano de mi padre, que es así, pues, a ver, en mi familia yo he heredado para bien o para mal esto, eh, el sarcasmo, ¿no? La ironía y demás, que bueno, depende de cómo la uses, pues bueno,
tienes una intención u otra, ¿no? Entonces, Ujú. mi tío, que es así, no es la excepción a la regla, pues un día va y dice, estaba su suegra, pues una mujer que me lleva 40 y pico años de diferencia, 45, 50, y estaba su suegra caminando, una mujer muy delgada, es verdad. Y entonces se queda así mirándola, me mira a mí, estábamos paseando así todos, y dice, fíjate, ella que te lleva tantos años y es más delgada que tú. Yo me Oh. miré y dije, no, no puede ser. O sea, ahora lo Mm, reflexioné y mm, digo, jolín, no hay que ir muy lejos. Quiero decir, al final todo es subjetivo y las ujú. anoréxicas, por ejemplo, se ven gordas, paradójicamente, porque todo es interpretación, no es una objetividad. Pero Sí. yo me acuerdo y tengo fotos de cómo estaba, no casaba con la aparente, repito, realidad. Pero ahora entiendo que era parte de un programa que se iba como manifestando en mí para que yo tome conciencia de todo lo que vino después. Porque yo, a pesar de que no llegué a tener ni anorexia ni bulimia, ayunos. ¡Buah! Habidos y por haber. Jugoterapia. Los consiguientes atracones, la consiguiente culpa, esconderme de mis padres. Mm. Eh, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Y sí que es verdad que llegué a meterme, por ejemplo, varias veces los dedos, pero bueno, pues afortunadamente no me gusta nada vomitar. Entonces no llegué a conseguirlo, pero si lo hubiera conseguido, quién sabe lo que hubiera pasado. Y bueno, forma parte de la experiencia. Y entonces recuerdo bueno, que mi infancia, mi adolescencia, sobre todo, que ya empecé a ganar un poquito de peso. Y es verdad que nunca he estado, entre comillas, es que aquí todo es subjetivo, ¿no? Pero no he tenido obesidad, pero sí que es cierto que estaba como más maja, digamos que ahora, ¿no? Más así rellenita. Y claro, me sentía fatal. Mm. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo es perfecto, ¿no? Mis padres, pues como yo siempre estaba así mirando el cuerpo y tengo que quitarme estos kilos y demás, pues bueno, pues ellos que también tienen o tenían sus carencias afectivas, pues muchas veces me decían, vas a comerte todo esto, estás comiendo pizza, uy, no sé qué. Y claro, yo lo pasaba horriblemente mal. No me sentía para nada querida, amada, absolutamente no. Y eso que llevaba toda la vida esforzándome por ser la niña perfecta. Y recuerdo un día que exploté bueno, de mala manera. No sé por qué me sale mucho lo de bueno y malo si yo nunca lo digo, pero bueno, como no, Bueno, no como no importa. controlo nada, pues Déjalo que salga nomás. sí, pues un día exploté porque, claro, yo no me sentía amada. Y entonces, fijaros la herida ahí que se me desbloqueó totalmente, porque hago un paréntesis. Yo tengo un hermano, 3 años menor que yo, y yo sentí, y mi madre lo reconoce también, y espero que Ujú. se haya perdonado al 100%, de corazón lo digo, porque se volcó mucho en él, y yo, bueno, pues era la mayor, me arreglaba Mm. sola, dormía con él, conmigo no. Estas cosas que a mí me producían muchísima frustración, rabia, odio y una profunda tristeza realmente que estaba por ahí, de diciendo, ¿por qué mamá no me quiere como me quiere a mi hermano, no? Entonces, cierro paréntesis, vuelvo del instituto y me encuentro, claro, con todo el hambre, que es realmente hambre emocional también, y me encuentro a mi hermana, uy, a mi hermana, a mi madre y a mi hermano comiendo pizza, y a mí me encanta. Y claro, Mm. era la comida prohibida, ¿no? Junto con los Ah, pasteles. sí. Y ya entras todo, después de todo el día de estudiar, que también quemas, dices, ¡buah! Hay pizza. Y resulta que mi mamá no me había cogido, no me había comprado. Y entonces yo dije, ¿y por qué? Dice, hombre, es que si no vas a engordar. Bueno, empecé a tirar cosas, empecé a gritarle, empecé a decirle que dejaran de hacer eso porque me estaban lastimando, que yo estaba sufriendo Ujú. muchísimo. Y la verdad es que desde entonces, algún comentario de vez en cuando a mi padre, que es así muy sarcástico, él como él sabe, ¿Ya? pero ya está. O sea, fue un antes y un después en cuanto a la forma. Y ahí quería ir. En cuanto a la forma, se me hizo aparentemente más llevadero el que mis padres no me machacaron, no sentía yo que me machacaran todos los santos días que era la hora de comer. Y sin embargo, a pesar de que en la forma aparentemente mi peso disminuyó, no es así. Yo he estado obsesionada también con el tema de la comida y el cuerpo muchos años.
Sí. Y ahora viene lo interesante, porque mucha gente me dice, bueno, pero ¿y cómo has dejado de sentir esa culpa con la comida? ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué método? Sí. Porque de verdad que lo probé todo. Pero la verdad es que creo que tenía 21 años más o menos, hace 7 8 Ujú. 9 años, que fue literal. O sea, de repente, no sé si tocaba creo que comer y de repente miré la comida y le dije, y me dije, esto es lo que necesita mi cuerpo ahora mismo. Entonces es como que mandé, Mm, esto os lo cuento desde mm. Daisy, pero es un suceder, ¿vale? Mandé una orden, entre comillas, a Sí, mi sí. cerebro y le dije, y encima mi cerebro va a coger todos los nutrientes que necesita y el resto Ujú. los eliminará fácilmente. Oye, que así fue. En 3 semanas, 7 kilos y encima comiendo prácticamente de todos. 7 kilos que nunca he vuelto a recuperar, jamás. Y luego, como había empezado a entrar, bueno, de hecho eso es desde los 11 añitos, pero en el ámbito de la espiritualidad, leyendo libros, investigando, pues Ujú. ya sabía que este mundo es una ilusión. Y entonces yo tomé conciencia diciendo, ostras, pero si esto es una ilusión. Y entonces se me cayó la creencia, y fijaros cómo lo cuento, o sea, se me cayó, no que yo la eliminé, no que yo luché, se cayó la Mm. creencia de que comer engorda o la comida engorda. O sea, fue un cortar ahí. Entonces ahora está comer y ahora está, bueno, si cojo pierdo peso, pero no está relacionado. Entonces, largos años yo estaba totalmente en paz, comiendo lo que me dé la gana. Lo que me dé la gana me refiero, tampoco que voy a McDonald's todos los días, ni muchísimo menos. De hecho, soy vegetariana y suelo comer normal, bien. Pero no me privo de pasteles, no me privo de dulces, no me privo de Chocolate. cervezas, de chocolate, de quesos. Soy una fan de los quesos y Ay, claro, tú igual. miras ahí, y sobre todo si es un queso curado, no sé cómo lo decís ahí, Mm. las calorías que tiene o las pipas y dices, madre de Dios, lo que me estoy comiendo. Bueno, pues he dejado de leer eso. Y entonces me estoy explayando mucho en la historia, pero porque, fijaros, ¿os suena eso de que, buah, yo este tema ya lo tengo solucionado? Esto Sí, ya llevo años sin claro. pasarme. Vale, pues me Sí. pasó lo mismo. Un día, bueno, hace unos meses realmente pasó, el año pasado, estaba, bueno, ya, por supuesto, ya no vivo con mis padres, vivo con José, que lo conocéis, y bueno, pues no tenía hambre, no tenía hambre, no tenía hambre, ya se hizo como las 10 de la noche, me entró hambre y entonces dije, Mm. voy a hacerme un plato de pasta. Y entonces José dice, ¿ahora? ¿Pasta? Eso engorda mucho por las noches. Y ¡pum! Engrama. ¿Sabéis lo que es un engrama, verdad? Algo que, una información que tenemos ahí metida, estoy hablando en términos biológicos, ¿vale? En el cerebro, en el inconsciente, ¿vale? Que dependiendo de los estímulos que hemos recopilado en una situación de estrés, en el futuro, si hay algún estímulo de estos presentes, se puede disparar lo que se llama engrama, es decir, vuelve otra vez el conflicto. Y Sí. entonces a mí me volvió todo. Estuve como, pues que lo diga José si está aún ahí por el chat, pero creo que 2 o 3 días prácticamente sin comer. Comía, pero me volvió todo. Y yo llorando, con pánico, diciendo, no me lo puedo creer, esto me tiene totalmente agarrada. Yo Mm. pensaba que estaba sanado, no lo está. Ahora me vienen Sí. todos los pensamientos de lo que me decía papá, lo que me decía mamá, Mm. que cualquier cosita fuera de... Es como todo lo que yo había recopilado durante años de en qué horas es mejor comer, porque luego se elimina fácilmente, cuántos días hay que hacer o horas de ayuno, qué comidas engordan, qué bebidas, que no hay que beber durante... O sea, todo ese paquete de información de lo que yo necesito hacer para mantener un cuerpo delgado y tonificado y tal, me volvió de golpe. Y dije, no me lo puedo Mm. creer. Estuve en pánico porque digo, ¿cómo puede ser que 7 u 8 años yo estuviera libre de eso y de repente, pero duró eso, 2 o 3 días, otra vez se cayó. Y se lo dije a Andreina, porque quiero ser totalmente Mm. honesta. Paradójicamente, después de esa calma, últimamente también estoy, obviamente, pues eso, las emociones, por supuesto, y ahora hablaremos mucho de ellas, influyen muchísimo y bueno, y todo lo que está saliendo del inconsciente, pero casi, casi desde que dijimos hace un par de semanas o tal Sí. que vamos a hablar de la alimentación y de la culpa, me han salido algunas cositas. Sí, Ahora claro. bien, ahora bien, si antes yo, ¿cómo decirlo?
cuando pasé ese periodo de, venga, voy a ser en adolescente y demás, voy a hacer dietas, voy a tomarme Ajá, comprimidos ajá. para adelgazar y tal, Hacer ejercicios. no me gusta mucho el ejercicio, o sea que eso, digo, va, lo importante es la comida. Ya. Vale, pues soy un poco vaga, sí, por eso me gusta el yoga y bueno. Bueno, pues eh, he aprendido a ser amable conmigo. Ahora ya no me asusta Mm, eso. mm, Honestamente, sí, me cabré a veces porque me veo como más pendiente ahora del cuerpo. Porque mm, después de la operación, algunos sabéis que me operaron hace unos meses, me quedé con creo que 49 kilos o algo así, o sea, muy delgada. Obviamente ahora he mm. recuperado pues mi peso normal. Pero claro, ya mi mente, o sea, el ego se inmiscuye ahí, como sabe que hay Sí, alguna pizca ahí que sanar y dice, ¿ves? No estás igual que en verano. No estás igual. claro. Entonces, coge. La amabilidad. Ahora mismo me veo tomando algún que otro suplemento. Quizá digo, venga, que voy a ver si dejo el dulce para mañana. O lo como e intento qué tal. Amabilidad. Porque si no, es entrar otra vez en guerra con uno mismo. Es decir, paradójicamente, a pesar de que ahora mismo estoy transitando estas 2 últimas semanas más o menos, eso de que me fijo más en el cuerpo, me fijo más en lo que como y demás, venga, es un observar, porque pasar por el infierno con esto me he dado cuenta gracias a eso que es temporal, que se va a caer por sí solo, que no es una técnica cuando yo hice, es que la comida no engorda y hice un corte ahí, que no es una técnica, es un ocurrir que ocurre en la mente que afloja, que se da permiso para cuestionar sus creencias. Porque las leyes de este mundo las hemos inventado nosotros. No es verdad que la comida engorda. Yo me creo que la comida engorda, o que ciertas cantidades de comida engorda, o que ciertos alimentos engordan más que otros. Es una creencia. Y mientras yo me postre así ante ellas, van a ser mi Dios. Esos son los ídolos de los que habla el Esos curso, son los ídolos. las creencias a las cuales nos aferramos porque queremos buscar o queremos encontrar esa aparente seguridad en el mundo, ¿ya? Eh, yo quiero compartir con respecto a lo que me sucede hoy día con respecto a la comida. Eh, Aquí en mi casa creo que tenemos como una lucha porque yo quiero llevar a mis hijos a que sean veganos, ¿cierto? Que sean vegetarianos, que no les guste la carne, etcétera, etcétera, pero a ellos les gusta, ¿ya? Entonces ahí me veo a mí misma juzgando esa situación y digo, no, no, porque es su decisión, ¿ya? O sea, con los hijos empiezan a ocurrir ese tipo de cosas igual, ¿ya? Aparte de con uno, con su propio cuerpo, ¿cierto? Con los hijos también. Eh, entonces yo creo que hoy día mi relación con la comida es bastante más amable que lo que era hace 5 o 6 años atrás o 10 años atrás. Eh, Siento que, por ejemplo, ahora me detengo cuando ya me siento satisfecha. Antes no me detenía y comía y comía y comía. Era como llenar, ¿cierto? Un vacío. Sentía que muchas veces la comida era llenar un vacío, era llenar algo que no se podía llenar, ¿ya? Ahora comprendo cuál es ese vacío. Entonces, he sentido, por ejemplo, menos apetito, ¿sí? Este último tiempo que antes. Entonces, antes sentía apetito y era como, ah, tengo que comer algo dulce, algo dulce. Y al refrigerador, quiero un sándwich o quiero esto, o ya, ahora miro, observo ese deseo, lo observo en mí y digo, me pregunto primero y digo, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Este deseo tan acelerado, tan inquieto de comer. ¿De dónde viene eso? ¿En qué parte está? ¿Ya? Y es maravilloso lo que el curso en realidad va haciendo con uno, porque lo primero que va sucediendo es que aprendes a observar tus pensamientos, ¿ya? Y aprendes a observar que tus pensamientos reflejan cierto deseo de algo,
¿ya? Hay un deseo debajo de ese deseo de comer, ¿ya? Es como el deseo de buscar algo que está afuera de mí, que me va a dar tranquilidad, calma, placer, que es un objeto que está afuera de mí, que yo quiero alcanzar, que yo quiero agarrar, que yo quiero obtener del mundo, ¿ya? Y en esta relación, ¿cierto?, con la comida, que es lo que estamos hablando hoy día, se da la misma dinámica de querer adquirir del mundo algo que yo creo que me falta, ¿ya? Entonces, todas estas historias que nos contamos con respecto a la comida son eso. Si nosotras, por ejemplo, pudiéramos observar nuestros pensamientos con una actitud curiosa, observar con curiosidad, la curiosidad que tenías cuando eras chiquitita, ¿cierto? Y de repente captaste que había una flor y te fuiste a observar la flor, ¿cierto? Y te fuiste una con esa flor en ese momento porque la observaste con curiosidad. Yo les cuento una anécdota que cuando tenía 3 años, bueno, más o menos ya desde después que aprendí a caminar y a hablar, yo era muy exploradora, muy exploradora. Entonces yo salía a caminar sola, sin miedo de nada, nada. Tenía 3 años y mi mamá amorosamente estaba lavando ropa, no sé, algo estaba haciendo, y me tenía en la vista y ella me dejó en la entrada de la casa, con la puerta abierta, cosa que ella me podía mirar, jugando con mis juguetes seguramente. 3 años. Y de repente ella dice que fueron, no sé, 5 minutos que me perdió de vista y yo desaparecí. Y yo me fui a explorar el mundo. ¿Qué es lo que fui a buscar? No lo sé. ¿De dónde nació ese deseo de salir y de explorar el mundo? Tampoco lo sé. Lo que sí sé es que en ese momento ella me cuenta que se da cuenta que yo no estaba y me empieza a buscar por todos lados. Me busca en la casa, me busca afuera, no estoy. Me busca en la cuadra, tampoco estoy, ¿ya? Y ella entra en un pánico, que te lo encargo, porque que se te pierda una hija es algo bastante fuerte, ¿ya? De 3 años. Y ella, en su desesperación, fue a buscar a mis otras dos hermanas y les dijo, que eran un poco más grandes que yo, les dijo, ustedes van a ir por ese lado y yo voy a ir por este otro lado y la vamos a buscar. ¿Ya? Pasó eso. Mis otras dos hermanas fueron a darse la vuelta, por así decirlo, a la manzana de la cuadra donde vivíamos y mi mamá se fue para el otro lado. Y mi mamá intuitivamente se dio cuenta de que yo no había solamente transitado en la cuadra, sino que había ido más allá. Y yo llegué a la plaza de la ciudad donde yo vivía y caminé como 7 cuadras sola. Crucé calles sola, ¿ya? Y llegué al lugar donde yo quería ir, que era una fuente de agua, donde había una plaza con árboles y había una fuente de agua. Y esa fuente de agua era la que me llamaba. Bueno, es bien simbólico lo que estoy contando en este momento porque la fuente era como el llamado de la fuente a los 3 años, ¿ya? Y yo salí a explorar y esa exploración fue con curiosidad. Eso es lo que quiero transmitir, ¿ya? Que cuando venga un pensamiento con respecto a la comida o con respecto a cualquier otra relación objetal de objetos, ¿ya? Observo el pensamiento con curiosidad. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es lo que está viniendo a mi mente? ¿Qué es lo que está llegando de información a mi mente? Observo con curiosidad, ¿cierto? Y observo si ese pensamiento me da paz o en realidad me da angustia, me da miedo. Y voy como capa más profunda de qué es lo que está debajo de ese pensamiento. Ya, por ejemplo, el deseo de que quiero adelgazar, por ejemplo. ¿Por qué quiero adelgazar? ¿Qué es lo que está debajo de ese pensamiento El de propósito. quiero adelgazar? ¿Cuál es el propósito de ese pensamiento? Mm. ¿Por qué está ahí? Cuando me empiezo a hacer esas preguntas, ¿ya?
ahí empieza a ocurrir algo dentro de mí también. Empieza a suceder algo. Empieza a haber un movimiento en mí, ¿ya? Es un movimiento que me lleva a un estado de mucho más calma, porque logro activar algo que es el observador, que es como la conciencia que está observando esta mente que está pensando, que está sintiendo, que está teniendo este deseo de comida o deseo de lo que sea, ¿ya? Y es bien impactante lo que empieza a suceder, porque cuando ya uno se da cuenta de que en realidad, ya, quiero adelgazar porque tengo miedo a no ser amada, tengo miedo a no ser aceptada, tengo miedo a no ser querida, deseada por un otro, por ejemplo, un hombre, ¿ya? Tengo miedo de que no me valoren, ¿ya? Tengo miedo a la crítica, al rechazo. Finalmente tengo miedo al abandono. Entonces, cuando empiezo a ver esos miedos, ¿cierto? Entrego eso a quien, al único que lo puede resolver. Porque yo no lo voy a resolver. De esta mente pequeña, no, no lo voy a resolver porque yo estoy metida en el ego hasta las masas, ¿ya? Y estoy tan metida en el ego que me veo a mí misma en un cuerpo. Y estoy tan metida en el ego que me veo a mí misma en una historia. Entonces, ok, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres paz? ¿Quieres ser feliz realmente? ¿O quieres seguir sufriendo? Decídete. Date cuenta de qué es lo que realmente quieres. Y te vas a dar cuenta que has querido sufrir. Que eres adicta al sufrimiento, así como eres adicta al azúcar, por decirte algo. Y desde esa mirada amable y compasiva contigo misma, puedo decir, ok, ya me doy cuenta que tengo este miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a no ser amada, ¿ya? Pero quiero mirar esto desde otro punto de vista. Quiero mirar como tú lo haces, Espíritu Santo. Quiero mirar como tú lo haces. Quiero ver como tú. Quiero sentir como tú y quiero experimentar la vida desde un lugar de mayor paz conmigo misma, con mi cuerpo. Recién ahí puedo empezar a amarme, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que el amor, ¿cierto?, es lo que yo soy, ¿ya? El amor es lo que yo soy, pero no lo recuerdo realmente, ¿ya? No lo recuerdo porque mi deseo profundo todavía es estar en un cuerpo y mi deseo profundo todavía es mirarme como separada de todos ustedes, ¿ya? Entonces, yo puedo decir, no soy un cuerpo, pero ¿realmente lo creo? ¿Realmente, ¿realmente lo creo? Seamos honestas. Yo creo que todavía estoy en este cuerpo y creo en este personaje todavía, ¿ya? Entonces, y, ¿cierto? También todavía tengo estas preocupaciones, creencias con mi cuerpo. Todo gira en torno a la supervivencia y luego Exacto, la decoración del cuerpo, ¿no? la decoración del cuerpo. Entonces, amablemente el Espíritu Santo nos dice, bueno, pero, ok, yo sé que tienes miedo, yo sé que tienes todos esos sentimientos, yo sé qué es lo que te está pasando, yo sé dónde estás, te lo dice así, claramente. Déjame a mí, ya que me has dado permiso, porque tú lo has pedido, tú lo has pedido así, y me has dado permiso para entrar en tu mente santa, déjame hacer mi trabajo. Hazte un lado. Niña, por Dios. Mi hija, Está. tiene una, mi hija tiene una exclamación que dice, ¡por Jesús! Cuando algo, cuando algo no sale así como bien, entre comillas, ella dice, ¡por Jesús! Es como que el Espíritu Santo te dijera, ¡por Jesús! Déjame entrar en tu mente
y hacer el trabajo de la expiación y del perdón, ¿sí? Tú lo pediste y yo estoy aquí siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, en todo eso que tú crees que te está pasando, ahí estoy para ti. ¿Y por qué estás ahí para mí? Porque te amo tal como tú eres. Y no eres ese cuerpo, definitivamente no eres eso que tú crees que eres el Cristo. Entonces es fuerte cuando te empiezas a conectar con esa energía y te llegan así, wow, oleadas y más oleadas, como esa moto que apareció. ¿La escucharon? Bueno, así es el Espíritu Santo. Hace así, ya vamos, vamos que yo te llevo. Vamos que yo te llevo en la moto. ¿Te han subido en una moto alguna vez? Yo sí. Wow, es mucha libertad. Se siente mucha libertad una moto. Bueno, imaginémonos que el Espíritu Santo y Jesús van en la moto, yun, 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 y tú vas atrás, agarradita de Jesús, y Él te lleva. Así es el amor de Dios con nosotros, y es dulce, es compasivo, no es violento, y no tiene en este mundo nada que en realidad se le parezca, ni un poquitito, ¿ya? Eh, yo siento que he podido ir sanando poco a poco, con mucha amabilidad, como dice Desi, ¿cierto? Y con mucha dulzura, con este cuerpo que habito, entendiendo que este cuerpo es el que puede llegar a ser un medio para la expiación, un medio para el perdón. ¿Sí? Ya sea si hablemos de sexualidad, ya sea si hablemos, Da ¿cierto?, igual. de alimentación. ¿Sí? Puede ser un medio, y puede ser un medio muy santo igual. ¿Sí? Me estaba llegando antes, cuando hablabas de, bueno, de eso de estar delgada, del cuerpo, la frase del curso que conocemos todos, ¿no? ¿Prefieres tener razón o ser feliz? Me digo, Sí, como, ¿prefieres tener razón? No, ¿prefieres estar delgada o ser feliz? exacto, claro, Que es sí, que nos hemos acostumbrado muchísimo a sentirnos pequeños. sí. ¿Por qué? Porque el pensamiento del ego, todo el sistema de pensamiento del ego, a pesar de que es muy coherente, es un sistema de pensamiento que habla desde y parte desde un sentido de pequeñez, de un sentido de carencia, de necesidad, de nunca es suficiente. Busco, pero nunca encuentro. Busco y me lleno, o dejo de intentar llenarme con esto, pero luego voy a por lo otro. Y ahí estamos, dale que te pego. Hasta que Sí. un día llegamos a sufrir tanto o simplemente nos viene esa comprensión que no hace falta que sea sufrida, ¿eh? Y dices, ah, bueno, vale, esa es otra mirada, como lo que me pasó a mí con la comida, pero yo previamente, ¿sabéis eso de lo que es sostener? Seguro que sí, porque no, no estaríais aquí, y ya no solo con la alimentación, lo que sea, ese odio sostenido en el tiempo y años de cualquier cosa. En mi caso fue en cosas físicas y hacia la comida y luego, claro, obviamente extrapolada hacia mis padres, que no me sentía amada, y hacia la sociedad en general por tener estos estereotipos casi imposibles a veces de cumplir. O sea, odio, odio, odio. Y luego pasa que, bueno, que de repente la mente libera gran parte de eso. Y luego Sí. seguimos el camino. Y ahora es verdad que, vuelvo a decir, me observo tomando ahora, por ejemplo, unos de estos que dice José que es para adelgazar muy bien y tal, o para acelerar el metabolismo, que me veo tomando menos todos los días. Pero sé que tiene los días contados. No estoy en lucha, es que sufrimos cuando Sí. estamos en lucha. Si yo parto de que ¡oh! Esto ya lo tenía superado, ¡oh! Esto no, esto es magia, esto no me hace nada, o me hace, pero para qué necesito yo que lo haga, que estoy buscando y bla, 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 bla. Claro que hay un trabajo de introspección genuino, claro que sí. Y a la vez un observar qué hace desde ahora mismo. Me siento con más tranquilidad mental con ese principio Ujú, mágico. Pues ujú. sí, es que si no, estamos luego en bucle, en esa
casi trastorno obsesivo compulsivo de... O cuando te apetece dulce a las 11 de la noche y dices, si no voy y lo como, lo voy a pasar peor que si lo comiera. Venga, pues lo como. Y luego hago el trabajo. Exacto. Porque a veces necesitamos ese remedio mágico para tranquilizar Sí. la mente y luego trabajar, que rechazar, decir, yo esto, ya tengo que estar por encima de esto, Y pero ahí no porque soy somos tan ni honestos. espiritual, Esa es claro. otra. Porque Esa es soy tan otra. espiritual, yo no puedo tomar ningún medicamento porque eso es Por ejemplo, y no, ¿no? no, Sí. eso sería creer absolutamente en la magia, entonces no puedo hacer eso. Sí, Sí. sí, sí, sí. Os quería explicar, por cierto, bueno, compartir, porque para mí también, y fijar, mira, cuando lo cuente ahora, puede que alguno de los presentes diga, ah, claro, yo estoy ya... Y a pesar de que es absurdamente lógico, la semana pasada cuando hicimos el retiro con Susana Ortiz online, José y yo, nos dio un ejemplo que os voy a dar ahora, que fue de verdad como un antes y un después. Así que lo voy a compartir, por supuesto, y además con el mismo ejemplo que ella dio, Ujú. eh, porque nos ayudó, creo que a todos los presentes estábamos como 70 personas a tomar conciencia. Entonces, eh, imaginemos que estamos en el sofá, tranquilamente. Por ejemplo, viendo Ya. la tele, el móvil, lo que sea, o no haciendo nada, leyendo. Y de repente, un pensamiento se cruza en nuestra mente, ¿cómo no? Y dice, mmm, me apetece chocolate. Helado de chocolate, decía. No sé si a todas las presentes les gusta, pero a mí, por ejemplo, me encanta. Me encanta, igual a mí también. Entonces, y si no, si a alguien no le gusta nada, que se ponga en su mente otro ejemplo que sí. Entonces dice, bueno, pues surge un deseo en la mente Mm, y entonces tú dices, qué bueno, me encantaría comer helado de chocolate. Y vas hasta la nevera, pero resulta que no hay. Bueno, pues eso que te pones la ropa para salir fuera. Imaginemos cómo bajamos las escaleras de casa, vamos hacia el coche, el auto, encendemos, vamos hacia la tienda, aparcamos el coche, entramos en la tienda, encontramos el dichoso helado de chocolate. Bueno, y en todo ese trayecto, ¿cómo está la mente? Así, inquieta, inquieta, porque tiene un deseo que no ha cumplido aún. sí. Entonces cogemos el helado, estamos en la cola, hay cola, bueno, esperamos y tenemos muchas ganas de comer el chocolate, el helado. Ujú. Pagamos y volvemos, hacemos el viaje de vuelta, llegamos a casa, dejamos las llaves y casi sin cambiarnos de ropa, abrimos el helado de chocolate y ya con la primera cucharada y decimos, es que está genial, está muy bueno. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente nos produce placer en ese momento? ¿El sabor del helado? ¿Sentirlo en nuestra boca y cómo luego cae en nuestro sistema digestivo? ¿O que esa actividad mental cesa En ese temporalmente? momento cesa temporalmente, sí. Cesa temporalmente. Entonces, ¿qué es lo que realmente me puede aportar este mundo? O sea, ¿desde dónde surgen todo tipo de deseos? Porque aquí es un deseo muy, muy sencillo, ¿no? Helado de chocolate, pero cualquier tipo de necesidad que se cruza en nuestra mente en un momento determinado diciéndonos, necesito esto, me apetece ya, Ujú. podemos ponerle o camuflar la necesidad de múltiples formas y palabras. Pero al final es eso, necesito esto, necesito sexo, necesito comida, necesito encontrar un trabajo, necesito. Porque la mente, y así hacía Susana, me hacía mucha gracia, está así. Está ansiosa, está activa, sobreactivada. Y cuando aparentemente yo obtengo mi objeto de deseo al que yo le he adjudicado el poder de darme paz, hay un cese, hay una tranquilidad y decimos, oh, qué bueno. Y claro, encima nos creamos la conexión de que el helado me produce esto, el sexo me produce esto. Ujú. Pero es una conexión errónea, no es eso. ¿Por qué nos da tanto placer cuando la mente cesa su actividad? Porque es nuestro estado natural. Sí. Lo que cesa es esa ansia, esa casi angustia a veces, ¿no? De conseguir, de conseguir, de conseguir. O sea, se siente plena.
temporalmente, puede que dure 1 minuto, 5. Y luego nos dijo otro ejemplo que también quiero compartir con vosotros, porque, claro, ahí se te caen muchas cosas, ¿no? Decimos, Claro. jolín, pero es que comer, a mí que no me quitan al menos la comida, ¿no? De los pocos placeres que me quedan ya como espiritual en este mundo, jolín, la comida. Y entonces No nos me da lo mucho quite, por placer, favor. ¿no? Entonces empezamos a regatear también con el espíritu. Un buen polvo, como decimos en España, sexo y comida. No, por favor. Eso no. Eso ya, sí, sí, pero lo último. Mientras tanto te voy entregando otras cosas. Entonces dice Susana, dice, a ver, vamos a hacer un trabajo de introspección, ¿no? Entonces dice, a ver, si todos los ídolos que podamos tener, y en eso cada una tiene que hacer su propia lista, ¿no? Pues comida, pareja, hijos, viajes, Uf, lo que sea, no para eso. ropa, lo que sea. Si realmente son la fuente de la felicidad, que yo me creo, porque si no, no iría en pos de ello, se supone que más y más, como en matemáticas, es más. Quiero decir, yo me tomo un helado y soy feliz. Me tomo Mm. dos y puedo ser Más feliz. también más feliz, pero me tomo 3, 4, 6, 10. ¿Qué ha pasado? Ya no me aumenta la felicidad, el placer, ya no puedo, está No. aquí, no puedo. Sí, sí. Y luego decía también muy gracioso, decía, y lo mismo sucede con las parejas, porque al principio es como, ven aquí, no me quiero separar de Sí, ti. sí, sí, Pero luego sí. igual llevas un año viviendo con él y dices, Dios mío, vete por ahí, déjame un poco de... O sea, ¿qué ha pasado? O sea, a pesar de que esta parece que vaya junto lo que es el objeto de deseo y el deseo, o sea, y el placer Y van la juntos, satisfacción. pero luego empiezan a separarse. Sí. Empiezan a separarse. Y dices, jolín, por aquí tampoco era. Ah, quizá es otro tipo de helado. Quizás si cambio de pareja, es otra pareja. Ahora en vez de uno moreno, uno rubio. Ahora en vez de... He escuchado tanto eso. O mira, si Uh. me quito estos kilitos que me sobran, pues creo que me dará mucha satisfacción. Pero ¿qué ocurre? Ajá. Por ejemplo, las mujeres que, con todo el respeto del mundo, todo está bien, pero se operan, por ejemplo, pues empiezan por los pechos, pero paradójicamente, o sea, curiosamente, casi nunca se dejan con esto, o sea, no cesan con esto. Luego dicen, ay, que esto se me está poniendo finito con los años, voy a tampoco es una Un retoque por operación. aquí, No es un una operación, Botox, es por esa que ejemplo. sí, que te pones que no cuenta tampoco Ah, como un operación. arreglín que le hace el Sí, agua al sí, un pescado. parche, un parche ahí. Luego, Una cosita ay, poca. se me ve una calva aquí. Voy a ponerme, por ejemplo, aceite de coco como loca, que también lo he visto. Ay, porque es un remedio natural, oye, y parece que si es remedio natural, no hay tanta culpa, ¿no? A mí al menos me pasa muchas veces. Digo, bueno, pero eso es bueno, eso es bueno. Claro, porque es natural. Sí. Y ecológico, y bio, y lo que sea, ¿no? Y, Oh, Dios y- y- mío. y a raíz de eso, recojo la Oh. pregunta que nos han hecho en el chat, que nos dice, el cuerpo es una creencia con todos sus derivados. Dice, el tema de ser vegetariano, vegano, crudívoro, etcétera, etcétera, ¿no son respuestas de pensamientos de ataque? Eh, a ver, esto es neutro. Al Espíritu Santo le da igual si comemos carne que verduras, No que si importa. cocinadas, si no cocinadas, se la repampinfla porque el Espíritu sabe que tú necesitas comer, para empezar. No te ve como un cuerpo. Ahora bien, ¿con qué propósito yo me hago vegetariana o vegana o crudivegana o macrobiótica? O bueno, es que hoy en día hay un montón de cosas para elegir, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿Es porque es un sentir, como fue por ejemplo mi caso? Es decir, yo de la noche a la mañana yo estaba comiendo pollo y dije a los 14 años y dije, ¿sabes qué? No voy a comer más. Sí, ya había leído cosas de la carne, Mm. pues sí, que hormonas, o sea, les ponen muchas hormonas, medicación, que claro, los animales sufren, pero jamás lo hice por una ideología, jamás, jamás. Fue como... Y entonces retorné a mi estado, en el cual yo realmente empecé en la infancia. Lo que pasa es que yo nací en un país, en el este, que se come carne casi mañana, mediodía y noche. Entonces, claro, de si no quería carne, pero se me metía en la boca. Y claro, te vas acostumbrando a sabores. Y entonces dejé de comer de la noche a la mañana y llevo ya más de la mitad de mi vida, o sea, 15 años o así, sin comer. Pero nunca ha sido por una ideología o por no hacer sufrir a los animales. Claro, aquí, ahí se mezclan
muchas creencias según qué caso, porque hay Ujú. movimientos enteros, asociaciones, ONGs, todo, todo, todo que se unen para acabar con el sufrimiento animal. Pero ¿cuál es Mm. el sufrimiento con el que quieren acabar realmente? ¿Dónde está? Adentro, Ay, pero sí. no me digas que si nos tratamos... Y eso No, es una proyección del claro, lo sufrimiento. idílico Sí. sería todos veganos, ni siquiera vegetarianos, oye, porque los vegetarianos, mira, yo he sido vegetariana, no, yo he sido omnívora, vegetariana, vegana, un mes crudivegana y ahora he vuelto a lo vegetariano. Pues bueno, yo también me vi a pesar de que no era por ideologías, me vi con ese juicio, ¿no? Fui vegetariana juzgadora, ¿por qué? Porque primero era, estás comiendo carne, estás comiendo Claro. carne, o sea, esto Terrible lo que es hiciste. un cadáver. No, pero fíjate, no era por has matado a un animal, o sea, has contribuido a la matanza de un animal. Ni siquiera sé por qué era, porque al final al ego le gusta sentirse especial. Entonces dice, yo soy Eso es. vegetariana. Y nosotros somos una minoría y somos mejores que Claro. tú. Exacto. La Vale, pero es comparación que que hace el luego, ego. claro, pero es que luego me hice vegana. Claro, me formé ¿Ya? como profe de yoga y ahí todos son vegetarianos, nadie habla de carne, todo es puro love, pero con muchos Ujú. juicios. Entonces me hice vegana y vi que los vegetarianos son unos hipócritas porque hablan mucho de la carne y de no sé qué y de los animales, pero ¿quién que se comen el queso y la leche? Y lo que sufren las vacas. Claro, Entonces para digo, poder obtener eso. sois unos hipócritas, o sea, estáis juzgando a los que comen carne, pero vosotros estáis comiendo lácteos. Poneros vídeos en internet para que veas el daño que estáis haciendo. Y me pasé a vegana juzgadora totalmente. Luego acudí vegana y ya luego de repente también se me cayó ese juicio y dije, ¿sabes qué? De hecho yo cuando me presento de vez en cuando por ahí, digo, mira, cuando surge, ¿no? En un restaurante, lo que sea, digo, yo soy vegetariana, no juzgadora. O sea, me da igual. Y si tengo que cocinar un pollo, te lo cocino. Con el pescado no me llevo muy bien, pero eso ya es honestidad. O sea, cada uno tiene que ver hasta dónde puede llegar. Pero no hay juicio. Entonces, respondiendo más a tu pregunta, es eso. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Con qué propósito? Y si se me cruzan algunos juicios de que eso está bien, eso está mal, ¿qué es lo que pretendo lograr? O sea, prolongar mi estadía en el tiempo, es decir, prolongar la vida del cuerpo, tener una mejor calidad de vida. Pues dice Jesús, que dice, creo que también en la Biblia, que no es malo lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de su corazón, Mm, ¿verdad? y Entonces, se eso refiere nos a cuesta eso, a los mucho. pensamientos, a las creencias finalmente. Exacto. Sí, fíjate que quiero compartir con ustedes una del capítulo 24 que se abrió aquí, el deseo de ser especial. Ese capítulo es muy, muy Oh, lindo. sí. Hostias, hostias, como dicen ustedes allá. Sí, sí, hostia. Em, ya, Hostia, qué bueno. solamente voy a tocar una frasecita de la introducción, ¿ah? Así como un poquito. Esto va a ser una pequeña degustación, como si nos ponemos con la alimentación, vamos a degustar esto. Dice en el capítulo, o sea, 24, el deseo de ser especial, para los que tienen el libro a mano, en la introducción solamente, dice, eh, aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas. Ni uno solo debe quedar oculto y encubierto, pues ello pondría en peligro tu aprendizaje. Aquí viene lo impactante. Ninguna creencia es neutra, ninguna. Cada una de ellas tiene el poder de dictar cada decisión que tomas, pues una decisión es una conclusión basada en todo lo que crees. Es el resultado de lo que se cree y emana de ello, tal como el sufrimiento es la consecuencia inevitable de la culpa. Y la libertad de la falta de pecado. La paz no tiene sustitutos. No hay alternativa para lo que Dios crea.
La verdad surge de lo que Él sabe. Y así como toda la creación surgió de su mente por razón de lo que Él sabe, del mismo modo tus decisiones proceden de tus creencias. Ninguna creencia es neutra. Y esa es la no dualidad de este curso, que es fuerte porque te empiezas a dar cuenta que estamos hasta aquí de creencias, ¿ya? Y en la medida en que vamos, como dice Desi, ¿cierto? Investigando, observando con curiosidad el deseo que está debajo de esa ir a comprar el helado, ¿ya? Si te fijas bien, hay algo que quieres encontrar, que el curso nos dice no está afuera y no está en nada de lo que tú ves en el mundo perceptual. Ni en el chocolate, ni en la comida, ni en el sexo, ni en las relaciones especiales, ¿ya? Ni en el trabajo, ni en la carrera, en nada. No está allá. Y para eso hay que parar la mente. Todas las tradiciones espirituales insisten mucho en eso, en el tema de parar la mente, en detener ese flujo y flujo y flujo y flujo constante de pensamiento, está todo el día así, todo el día como como un ruido así, algo que no para, que no se detiene. Y justamente cuando empezamos a detener esto, ¿cierto? Este flujo de constantes pensamientos que vienen a mi mente, es donde empieza, ¿cierto?, a suceder algo dentro de ti. Algo pasa, algo sucede, algo empiezas a descubrir que antes no habías visto. Y es fuertísimo lo que empiezas a descubrir. El poder que tiene tu mente. El poder que tiene tu mente es muy grande, ¿ya? Es muy grande y cuando lo primero que te empieza a suceder es que te empiezas a reír de ti misma porque ya te empiezas a dar cuenta que el jueguito no va para afuera, el juego va para adentro. Es un salto hacia adentro. Es como en vez de saltar hacia afuera, no sé si ustedes jugaban a un juego que se llama la casineta, que son cuadraditos, 1, 2, 3, hasta el 10, que era como el mundo, ¿ya? Entonces uno va saltando con un pie así, 1, después 2 y 3, y después con otro pie, y ya. Ese juego yo lo jugaba cuando niña, sí, pero nivel Dios. O sea, jugaba y jugaba y hacía con las tizas donde encontraba un lugar para hacer el juego, la casineta, jugaba ese juego. Con piedritas, era muy entretenido. Y eran saltos, y eran saltos. Entonces siempre los saltos eran hacia afuera. Y ahora lo que me está sucediendo es que estoy jugando la casineta, pero hacia adentro. ¿Ya? Entonces estoy saltando, a medida que voy viendo mis pensamientos, voy saltando hacia adentro, un poco más, y un poco más, y cada vez más profundo. Y esto de que va sucediendo, que también lo comentábamos con Tessy, de que uno va como mirando, ¿cierto?, una creencia, la va perdonando porque se da cuenta que es una ilusión, pero después aparece otra y después aparece otra, ¿ya? Y así estamos. Y ese es el trabajo del curso, es observar tu mente, pero con compasión, con dulzura, con ternura. Qué áspero este mundo sin ternura. Y a veces, hablando de amabilidad y comprensión, humildad para con nosotros mismos, para nuestro propio Sí, personaje, eh,
claro que no hace falta nada de lo que incluso voy a decir ahora mismo. De hecho, no hace falta nada, ya todo es. ¿Vale? Como dicen los albaitas, el ser, el ser, el ser y nada más el ser. ¿Qué es lo que hay en mí que no se mueve, que no necesita nada, que es Mm, eterno, inmutable? Y puedes ir ahí, claro que sí es nuestro ser. Sin embargo, como estamos muy metidos en la caquita del ego, pues a veces necesitamos, aparentemente, dentro del proceso amable, pues ayudas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, animo mucho, si hay alguien de aquí bueno, me imagino que por la temática que es alimentación y culpa, mínimo culpa habéis sentido alguna que otra vez en vuestras vidas por comer o por aumentar de peso, lo que sea, pues animo mucho también a buscar esas cositas que nos decían la infancia sobre la comida, el peso, el cuerpo, la apariencia física en general, y también de qué programas transgeneracionales, porque si yo nazco en un mundo y pienso que mi principio es el cuerpo, o sea, mm, yo empiezo a existir a raíz de hecho, siendo honestos, desde mi primer recuerdo. Luego me cuentan y con fotografías, si tengo suerte, algunos vídeos, de que sí, sí, mira, este eras tú de bebé y tú te lo crees. ¿No? Te dicen, bueno, esta he sido yo. Pero es un recuerdo, es una asociación. Lo que existe es el instante presente. La mente recrea un pasado y dice, ah, aquí está la continuidad de Desi. Pero es mentira. Pero bueno, poco a poco. Entonces, eh, si yo nazco con un yo rodeada de Dios, sintiendo esa carencia profunda de amor, desconexión, porque de repente lo que no tiene forma, se ha hecho carne, mm, aparentemente, o lo vive así, y dices, ¡buah! Me faltan muchísimas cosas, que realmente es mm. una, amor, y es una creencia de que me falta. Entonces, ya viene todo el paquete que nos hemos inventado del peso que tiene la biología, Uf, las memorias ancestrales de tengo que formar parte de un clan, de una tribu, como lo queremos llamar, para sobrevivir, y nos desvivimos con eso. Y hace muchísimos años era cuestión de supervivencia real, ¿no? Del cuerpo, de decir, ostras, es que si me echan del clan o me quedo atrás, mm, me quedo solo, sola. Es que tengo muchísimas más probabilidades de no sobrevivir por un depredador que si estuviera yo en grupo. Y eso ocurre, por ejemplo, en el reino animal. mm, Entonces, estudiar el análisis transgeneracional, es decir, qué cosas se han vivido en la línea de mis padres, mis abuelos y mis abuelos sobre todo, sí, es un trabajo súper bonito para ir tomando conciencia y empezar a liberar esas cargas poco a poco. Porque poco a decir de poco, sí, repente, sí, no, pero esto es ilusorio y esto tal como acaba de decir tú, realmente eso. decir, el pasado no existe, claro que en última instancia es verdad, pero ¿hasta qué punto yo estoy en ese momento de mi conciencia de decir, vale, lo acepto? De hecho, nos dicen los mineros que si aceptas que el pasado no existe, se acabó, instante santo, o sea, expiación. En el presente soy inocente, no tengo pasado, no tengo futuro, soy, soy, verticalidad, no horizontalidad. Entonces, aquí he tomado algunos apuntes por si se me olvida comentar algo, pero por ejemplo, por poner un ejemplo, o sea, la biodescodificación o neuroemoción, que realmente es un cúmulo de muchas técnicas, eh, no sé si lo sabéis, pero o sea, por ejemplo, nosotros vemos una persona que podemos catalogar como, bueno, que tiene obesidad, por ejemplo, o incluso nosotros Mm, mismos en un momento determinado y podemos decir, ay, esta grasa, pero igual no es grasa, igual son líquidos. Entonces, ¿cuál es el conflicto que hay en mí, que parte desde ujú, una creencia errónea, obviamente, que hace que yo acumule grasa? Bueno, pues grasa siempre es un conflicto de protección, me tengo que proteger de algo. La grasa actúa como es una amortigua, barrera. exacto, amortigua el golpe, real o simbólico. A veces es real. Cuando nos pegan, por ejemplo, o han maltratado a mi madre, mi abuela, y yo, a mí nunca, pero tengo esa memoria de que el inconsciente familiar me quiere proteger y yo ya nazco con esa tendencia, incluso si no como, si como poco, quiero decir, o sano, de acumular grasa, porque hay memorias de agresión. Ujú, Luego depende de dónde esté situada la grasa, si no es general, sino por ejemplo, pues aquí las cartucheras que decimos, o la barriga que cae y nos cubre lo que es el lo que es la estómago. vagina casi y tal, pues esas son Mm, memorias de agresión sexual.
descubrir esas cosas en el árbol, luego, fijaros, yo antes era muy rígida con eso. Era A me lleva a B. Es decir, si tú tomas conciencia, tu cuerpo va a desaparecer esa grasa. No lo sé, en la mayoría de casos sí que es así, porque dejas inactivo un conflicto que estaba activo. Pero en otros no, pero no porque no hayas tomado conciencia, sino porque es tu guión, tienes que experimentarte como teniendo ese peso o esas características, porque habrá otras cosas, no porque el perdón no se haya hecho, es muy importante. Luego es muy diferente, por ejemplo, si se acumula líquido y hay obesidades mórbidas, o sea, de estas enormes, que no es grasa, es Es líquido. líquido. Y líquido no es un conflicto de protección por memorias de agresividad, violencia, violación. Es más bien conflicto de abandono y de separación. O sea, me siento sola, me siento abandonada. Hay algunos Importante. apuntes, sí, hay algunos, luego, dependiendo de cada caso, pues por ejemplo, si, ¿qué es el líquido? Aquí en España se dice así, líquido, liquidez, dinero. Ujú. Pues si en un momento determinado pues tengo conflictos, o sea, y problemas económicos, claro, lo que hacen los túbulos colectores bueno, renales, es cerrarse. Entonces, ¿qué pasa? Que si se Ujú. cierra no se filtra tanta agua, entonces yo empiezo a hincharme. ¿Por qué? Porque aún tenemos la memoria ancestral de que somos, que provenimos del agua. De hecho, en el primer medio que estamos, como Es embriones, como bebés, acuático. es acuático. Venimos, se supone, ¿no? De esas memorias de siendo, pues, peces y lo que tú quieras, ¿no? Y anfibios luego. Entonces, tenemos grabado en nuestro inconsciente de que sobrevivir en agua es la solución. Por lo tanto, mi cuerpo empieza a... Bueno, aquí he Generar más mezclado, agua. estaba hablando del dinero, perdón, lo he mezclado con el conflicto de abandono. Entonces termino ahí con ese apunte, que cuando yo me siento sola, incomprendida, como pez fuera del agua, Ujú. aumento. Lo del dinero es simplemente que se cierra porque, claro, necesito más dinero ahora mismo. Entonces, Claro. mi inconsciente, como no juzga y no sabe el real y simbólico, para él todo es real, pues dice, vale, pues vamos a retener más líquidos, toma dinero, pero no es dinero. Entonces ahí tengo que preguntarme desde cuándo es la clave, o sea, desde cuándo me pasa esto. ¿Es de toda la vida? Que nací ya como niña, empecé a coger, no es tuyo. En sentido, aquí estoy hablando puramente casi desde la bio, es transgeneracional. O sea, ¿qué pasa con mamá? ¿Qué pasa en el embarazo? ¿Qué pasa un poco antes, después? Con la mamá de mi mamá, sobre todo por la vía materna, siempre es donde más recibimos programas. Y luego, fijaros, o sea, hay dos actitudes muy diferentes. En general, en el reino animal, y nosotros estamos también hechos así aquí en este mundo, ante cualquier situación tenemos dos posibles respuestas. Hablo en términos de cómo opera el ego, ¿vale? Sí, claro. Huida o ataque. Defensa. Sí, defensa mediante el ataque. Ataque. Entonces aquí respondo hacia afuera, e intento defender y aquí me retraigo. Esta es una actitud masculina, o sea, el hombre es el que sale y defiende, que todo el mundo tiene masculino y femenino, ¿vale? No es de hombre y mujer solo. Y la femenina es de huyo, no me puedo proteger. ¿Cómo se relaciona esto con trastornos, por ejemplo, de alimentación y demás? O nosotros mismos en un periodo determinado de nuestras vidas sin que llegue, digamos, a ser catalogado como un trastorno. Hombre, obviamente si yo tengo, pasa que lo vivo desde el lado masculino, me voy a hacer más fuerte. Porque mi agresor, es decir, ese problema, ese jefe, esa pareja, ese padre, lo que sea, lo tengo que combatir. Entonces me hago más fuerte. Claro que eso es simbólico, ¿vale? Y, bueno, a no ser que estuvieras viviendo en un ambiente realmente con agresividad física, violencia y demás, donde me tengo que hacer fuerte para defenderme o a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Siendo mujer. O huida. Y claro, para yo correr rápido, si yo peso mucho no puedo correr rápido, tengo que perder peso. Y esa es la respuesta femenina, es decir, dejo de comer o empiezo a perder peso sin, aunque aparentemente no cambie nada en mi dieta. Y perder peso no me refiero a 2, 3 kilitos que dices, bueno, no, empiezo a perder bastante. ¿Qué ocurre en mí? Entonces son dos Sí. posibles. Hablo desde el ego siempre, ¿no? Y luego lo que es el análisis transgeneracional, pues tengo que buscar, lo primero es averiguar si tengo un exceso de grasa o de líquidos, porque hemos visto que son diferentes los conflictos. Uno es de protección, porque hay un aparente
agresor o agresividad, violencia, y otro es conflicto de abandono. Y en algunos casos de dinero, pero abandono existencial, o sea, no sé quién soy, no sé qué hago aquí, o me voy a otra ciudad, me siento como pez fuera del agua, ¿no? Mm, Entonces, en el transgeneracional podemos buscar, por ejemplo, ese conflicto de supervivencia, es decir, imaginaros que nacéis en una familia donde todos son grandes. ujú. Hombre, yo para sobrevivir, para que me amen y ser igual, pues yo empiezo a hacerme grande también, para no destacar, para no ser diferente de los demás. Entonces digo, vale, para sobrevivir en esta familia, barra, para recibir amor, me hago grande, por imitación. Eh, por ejemplo, bueno, lo que decimos, conflictos de abandono o separación puede ser también memorias de hambruna. Es decir, yo ahora no estoy pasando hambre, pero resulta que mi abuela vivió una guerra y entonces ella sabe lo que es pasar hambre. Entonces me pasa a mí esa información y yo ahí, comiendo todo el día. Que yo lo descubrí eso de mi abuelo paterno, porque mi abuelo paterno, por cierto, así agarrado al dinero casi toda, bueno, prácticamente toda su vida, aún sigue vivo, y dices, jolín, este abuelo, y encima le dijo a mi padre dice que ya lo ha perdonado, ojalá, que el dinero es más importante, o sea, el dinero es más importante que sus hijos. Tú dices, qué cabrón, pero luego ves su historia, veo que Sí, se ríe, claro. luego ves su historia y ves que son seis, siete hermanos, seis creo que eran, él, el segundo creo que era, con Ya. un hambre que pasaron todos, que me dice que era como el favorito de mamá en ese sentido y a veces escondía un trozo de pan sin que los demás hermanos lo vieran. Un hambre, Mm. entonces claro, él tiene esa memoria, aparte de la memoria que tienen sus padres, abuelos y bisabuelos, como nosotros. O sea, Entonces lo sí, comprendes y y esa esa comprensión comprensión, da sí, lugar al muy perdón, te positivo. cae el juicio. Yo, por ejemplo, Mm. recuerdo cuando vinieron a visitarnos de Bulgaria, ¿no? Mis abuelos hace 3 o 4 años y Ya. mi abuelo estaba muy mal a punto de morirse, ahí sigue el hombre. La verdad es que llevamos enterrándolo como 5 o 6 años, pero ahí sigue. Y bien. Entonces, yo recuerdo que, claro, mi abuela, la cuidadora, se queja, pero lo hace. Ay, dale un masajito a tu abuelo así en la mano que le duele un poquito. Digo, venga, va. Y le estoy dando así un masajito y de repente me Ya. quedo así mirándolo y digo, abuelo, tú lo que necesitas es un buen abrazo. Me levanto a abrazarlo, se queda así como, es un hombre que no expresa mucho sus emociones. Ahora porque está Mm, mayor y ya no, ya es cáncer como yo, es decir, somos muy emocionales. Y mm. ya lo primero que me dijo que fue, dice, muy sarcástico también, viene todo de él, dice, ahora tendré que darte 100 euros. Y digo, pero yo comprendí que es su forma de dar amor. Es Claro, cuando claro. comprendes se cae el Sí, juicio. Por sí. ejemplo, muy interesante, la obesidad en la barriga. Hay mujeres que están muy delgadas de piernas, pero en la barriga acumulan y acumulan y acumulan y caen en la barriga los hijos. Quiero proteger a mis hijos. ¿Para qué yo quiero proteger a mis hijos? Oye, los hijos igual tienen 40 o 50 años ya, ¿eh? No me refiero a niños pequeños que tengo que proteger. No, no, que igual ya tienen sus familias y hasta son abuelos a veces, pero no. Esa mujer que dice, bueno, es que estoy hinchada, es que no sé qué, no se me baja por mucho deporte que haga, por mucha dieta. Los hijos. ¿Para qué yo necesito meterme en la vida de mis hijos y intentar que vean que tiene que ser de la forma en la que yo pienso que es mejor para ellos? Es que fijaros, es difícil hasta decirlo como para hacerlo. Pero también hay memorias ahí, igual de abandono a los hijos, igual de que una madre ha estado ausente o se murió o lo que sea. Entonces, claro, yo desde el transgeneración, o sea, yo a nivel inconsciente familiar, es como lo enseño a mi madre cómo ser madre. Pero me paso, en general me paso por pesada. Y, y hago un exceso de mamá. Y tengo a mis hijos Exacto. aquí. Sí, qué importante lo que estás mencionando, Desi, porque justamente en la psicoterapia tratamos nosotros de llegar a esa comprensión del sí mismo, ¿ya? De cómo esta persona ha ido creando ciertos patrones de conducta, sobre todo patrones de relación con el otro, con la otra edad, ¿ya? Patrones de relación en donde están estas cosas de abandono, ¿cierto? De rechazo, de miedo, de culpa, ¿ya? Y de un relacionarse con el otro no desde la conciencia, ¿ya? Sino que desde esos patrones que tú estás mencionando, de lo que sucede en el cuerpo, que hay una doctora acá en Chile, la Adriana Schnake, que es especialista en el tema corporal
Y ella menciona esto de los diálogos del cuerpo. Tiene un libro que se llama Los diálogos del cuerpo. Y, y ella hace un estudio muy profundo de cómo es que finalmente las enfermedades, ya, sea cual sea, ya que estamos hablando del cuerpo hoy día, de la alimentación, la obesidad, ¿cierto? La anorexia, etcétera, tienen este sustrato más profundo, no visto por la persona, no Inconsciente, visto, no claro. visualizado, ya totalmente inconsciente, ya, y que surge en el cuerpo como una enfermedad. ¿Sí? Entonces, finalmente, el inconsciente siempre quiere expresarse, ¿ya? Y en las familias hay enfermedades que son familiares, ¿cierto? Que la bioneuroemoción lo plantea también así. Hay enfermedades que esta familia arrastra generacionalmente. Enfermedades al corazón, ¿cierto? A los riñones, a la hipertensión, mil cosas, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando hice la biodecodificación de la hipertensión, me di cuenta, bueno, mi papá es hipertenso, mi mamá es hipertensa, entonces yo también soy hipertensa porque así soy leal al clan, Sí. ¿ya? Y, Lealtades familiares, esa es la palabra. exacto, entonces descubrí que la hipertensión tiene que ver con un exceso de preocupación y un exceso de, un deseo de que todo el mundo sea feliz, de que todos los que te rodean sean felices, Mm. ¿ya? Hay un deseo de que eh, no sufran nada, ¿correcto? Y tiene que ver mucho con el control, ¿cierto? Y con el tema de que me aterra, ¿cierto? Me aterra ver el sufrimiento del otro. Entonces hay una excesiva preocupación por el otro y hay una excesiva, ¿cierto? Un excesivo deseo de que el otro no sufra absolutamente nada, que todos estén felices, que todos estén felices. Entonces, cuando hay alguien que no está feliz, empieza la tensión y empieza la Claro. hipertensión, ¿ya? Entonces, la clave, por así decirlo, sería darme cuenta que cada uno de nosotros es responsable de su felicidad. Cada uno de nosotros es responsable de lo que trae en su cuerpo, ¿cierto? En su cuerpo físico, en su cuerpo mental, en su cuerpo emocional, hacerse cargo de sus emociones y mirarlas. Para eso existe la psicoterapia, para poder mirar esas emociones, esos patrones que se arrastran de generación en generación y que de repente hay algo que circula, digamos, en el inconsciente de que hay alguien que de repente dice, no, stop, paremos, paremos con estas recurrencias, de que siempre se repite lo mismo en estas Claro, hay familias, otra forma. de que hay otra forma de mirar esto y que hay otra forma de observar un mismo problema. ¿Sí? Y, y así es como también, cuando ya invitamos al Espíritu Santo a nuestra vida, ¿ya? El Espíritu Santo se hace cargo de eso, por así decirlo. Y te va mostrando y te va mostrando de la manera más dulce posible y de la manera más hermosa, ¿ya? ¿A dónde está el problema? Y yo siento que eso es un súper buen camino de, así, de poder terapiarse, ¿cierto? Yo ahora estoy con una terapia que se llama Brain Spotting, a lo mejor alguien la ha escuchado. Brain Spotting es una terapia de neurociencias muy nueva, lleva como 10 años solamente de nacimiento, que la descubrió, porque en realidad él no creó nada, solamente la descubrió David Grant. eh, y es una terapia muy orgánica que conjuga todo lo que es corporal, la sensación física, con el pensamiento, con la emoción, ¿ya? Y lo interesante de esta técnica es que tiene no sé, la habilidad, pero tiene como la magia, por así decirlo, de que no nos vamos por el lado interpretativo psicoanalítico con el paciente, sino que simplemente dejamos que el paciente descubra por sí mismo en dónde está el problema y en dónde está también la solución. Y lo ayudamos siendo como eh, acompañantes,
Por eso me gusta tanto el Brain Spotting, porque se parece mucho a lo que hacemos en el curso de milagros, acompañando el proceso de sanación de esta persona. ¿Sí? Y es muy, muy fuerte. Es una terapia de procesamiento que tiene que ver con los puntos de mirada. Entonces, lo que hacemos con el Brain Spotting es que buscamos un punto de mirada en donde se ancló el trauma. Un ejemplo. Te caíste cuando niña muy feo en bicicleta, ¿cierto? Y te produjo, ¿cierto? Es un trauma en ese momento de la historia. Lo que hacemos con el Brain Spotting es encontrar una ventana por donde volver a procesar esa misma información. ¿Ya? Y es muy interesante lo que sucede porque la misma persona va diciéndote, sí, 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 ahí siento algo. ¿Ya? Y ahí está esa parte orgánica en donde la persona dice, ahí sentí algo, sentí una cosa diferente. Observa eso y observamos eso con mucha curiosidad para ver a dónde nos lleva. Tú no sabes a dónde te lleva, el paciente no sabe, tú tampoco sabes. Simplemente te entregas al proceso. Y la bioneuroemoción, que es lo que tú estás mencionando, Desi, es súper potente cuando te cae la teja, decimos acá. Cuando te cae Aquí la teja, decimos cuando se te cae la ficha. se te cae la ficha, ¿cierto? O se te cae la teja en chileno. Es que ahí sois y, muy brutos, ¿eh? y tú, claro, sí, no, sí, es verdad, brutito, brutito. Y te cae la ficha de que, oye, pero entonces esto que yo tengo, ¿cierto? Tiene que ver con mi abuelo, mi tatarabuelo, y son historias, incluso no solamente son enfermedades, sino que son historias que se van repitiendo, patrones, como narrativas que se van repitiendo en una familia, ¿cierto? Y llega alguien en ese clan que dice, La oveja momento, negra, ¿no? la oveja negra, la rara, la psicóloga, la psicóloga, la extraña, la loquita, la que, la bichito raro, la bichito raro, la bichito raro que dice, stop, algo pasa aquí, no estamos remando bien para la misma dirección, tenemos que buscar otra manera y ver qué es lo que está sucediendo en esta familia, ¿ya? Porque ya no solamente esta persona que se enfermó de esto, sino que hay otra persona enferma de lo mismo, y se van repitiendo esas enfermedades. Hay familias que tienen enfermedades como, por así decirlo, todas la misma, ¿ya? O sea, algo te está, hay un mensaje ahí Hay una información a la hay una espera de ser información que hay vista que... y luego pues transformada, porque al final es eso, es comprensión. Si no, voy a estar en piloto automático y voy a responder y reaccionar de la misma forma y encima con toda la culpa y frustración que acarrea, porque si yo, es como dijo Einstein, creo que fue, ¿no? Si haces lo mismo esperando obtener resultados los diferentes, mismos eso es la resultados, definición de créeme. locura. Ujú, así Yo creo es. que hemos abierto un tema sumamente interesante porque es la honestidad y la humildad de partir desde donde creemos que estamos, ¿no? Y con toda la historia personal, con toda la historia familiar. Así que si te parece, pues podemos Sí, dejar de grabar y ir con las chicas y chicos, si sí, pues sigue sería ahí, lindo, por si alguien sí, quiere compartir escucharlos, algo. A ver, espera. escucharlos sería lindo.